City Noticias de las 8. Hola, hola, muy buenas noches. Un placer saludar a nuestra querida audiencia en la amada Bogotá, en Colombia y en el mundo. Son las 8 en punto. Aquí están los titulares de las principales City Noticias del día. Titulares. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la evacuación y la reubicación inmediata de esta comunidad en Vera asentada en el albergue temporal de La Rioja, aquí en Bogotá. Estos indígenas se asentaron en inmediaciones del Parque Nacional. Un nuevo caso de una supuesta violación a un niño en Bogotá. Y es que ya preocupa el panorama por delitos de este tipo aquí en la capital. Desde marzo les pusimos la lupa a los colegios y a los jardines. Según el sistema de alerta del distrito para colegios públicos y privados, se reportaron 3.065 casos de violencia sexual entre enero y abril de este año. 400 casos más que en el 2024. Esta es la historia central en City Noticias. Y 3 accidentes se presentaron en vías principales de Bogotá. En lo que vamos de este año son 164 personas fallecidas por esta causa. Sin embargo, el balance disminuyó en un 15% por la reducción en los límites de velocidad en la ciudad. Y un nuevo homicidio en la localidad de Kennedy. La víctima es un comerciante de San Victorino de 52 años quien fue abordado por un sicario antes de llegar a su residencia allí en el barrio Hipódromo de Techo. Van casi 500 asesinatos en este 2025. Y el seguimiento City Noticias fue enviado a la cárcel el hombre que apuñaló en 10 ocasiones a Camilo Bustos por robarle su celular y la bicicleta en el barrio Bachué de la localidad de Engativá. La fiscalía le imputó 2 delitos. La madre de David Nocua, este jovencito de 14 años asesinado por 2 compañeros del colegio, teme que la pena privativa de la libertad sea poca para los responsables de su muerte. La sanción sería de máximo 8 años por ser ellos menores de edad. Y la comunidad del barrio Vergel denuncia el mal estado de las vías a causa de desvíos activados por las autoridades frente a las actuales obras de la primera línea del metro. Les tenemos la respuesta del distrito. Y la alcaldía de Bogotá confirmó que mañana se llevará a cabo la mesa de trabajo con el Ministerio de Ambiente y se presentará su apuesta ambiental para la sabana de Bogotá. Les mostraremos en qué consiste esa apuesta. Y Portugal eliminó a Alemania y es finalista de la Liga de Naciones de la UEFA. Además, Djokovic superó a Zverev en un partidazo y es semifinalista del Roland Garros. Y don Juan Fernando Velasco presenta su nuevo disco, Julio Eterno. Un proyecto donde revive la voz del icónico cantante Julio Jaramillo gracias a la inteligencia artificial. Y se acerca el Festival Folclórico Colombiano en Ibagué. Estamos con fe, con esperanza y con mucho amor aquí en la City Noticias de las 8 por toda Bogotá. Bienvenidos. Noticia del día. Son las 8:04 de la noche. Hombre, qué tristeza iniciar con este tipo de noticias, pero pues, ni modo. Nuevo caso de una supuesta violación a un niño aquí en Bogotá. Ya preocupa mucho ese panorama por delitos de este tipo aquí en la capital. Desde marzo les estamos poniendo la lupa a los colegios y a los jardines. El panorama no es nada positivo. Karen, buenas noches. Empecemos con lo que pasó hoy. ¿Qué fue lo que pasó hoy? Jonathan, televidentes.
televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues mire, este es el panorama a esta hora de la noche aquí en la localidad de Usme. Por segunda noche consecutiva, los habitantes de esta localidad han salido a manifestarse justo al lado del CAI de Juan Rey, muy cerca precisamente del Colegio San Cayetano, donde habrían sucedido estos presuntos casos de violencia sexual contra por lo menos 5 menores de edad. Hay que decir que el disgusto de los padres de familia el día de hoy es por un presunto incumplimiento de los acuerdos a los que habían llegado ayer en un espacio de diálogo que se compartió al interior del Colegio San Cayetano. Y para hablar un poco más al respecto, precisamente nos acompaña un habitante de la localidad. Muy buenas noches, bienvenida. ¿Qué fue lo que pasó? Hola, buenas noches. Pues el día de ayer, después de las protestas que tuvimos afuera del colegio, se levantó una mesa de diálogo en la cual llegamos a unos acuerdos y hoy teníamos que reunirnos con la directora del DILE. Lamentablemente, 15 minutos antes nos llamaron a cancelar. El director del DILE llegó una hora después a la mesa diciendo que la rectora del colegio no se podía presentar por temas de salud. Entonces, estamos solicitando unas garantías dentro de la mesa donde realmente se cumpla lo que estamos exigiendo, y es, uno, la no vulneración de los derechos de las niñas y los niños en el plantel, que la rectora ponga la cara y se siente con la mesa y nos muestre realmente qué es lo que ha pasado, porque de ayer a hoy tenemos más de 20 denuncias que han hecho y que las familias presuntamente manifiestan que les han reportado a la rectora y nunca ha pasado nada. Listo, perfecto, muchísimas gracias. Pues esa es la petición a esta hora de la noche de los padres de familia y también de los líderes de la comunidad educativa. Piden sentarse a dialogar con las autoridades para ver en qué va este caso y cuáles son las investigaciones que se han adelantado. Jonathan, también es importante mirar a esta hora de la noche las cifras, cómo está este panorama en la ciudad, y para eso vamos a ver la primer gráfica que hemos preparado para ustedes, y se trata de los casos de abuso sexual a menores en Bogotá. Estas cifras son con corte a marzo del 2025 y según Medicina Legal se han registrado 329 casos y según la Policía Metropolitana de Bogotá se han registrado 102 casos. Hay que decir también que según cifras del ICBF, igualmente con corte a marzo del 2025, en Colombia se han registrado más de 4.000 víctimas de violencia sexual. De estas 4.000, más o menos 1.000 pertenecen a la ciudad de Bogotá. Lo estamos viendo en este momento en la otra gráfica que hemos preparado para ustedes. Les quiero decir que las edades en las que se presentan estos casos, por ejemplo, entre los 12 y los 18 años son 2.714 casos. Entre los 6 y los 12 años de edad se tienen registrados 1.237 casos y entre los 0 y los 6 años de edad se tienen registrados 415 casos. Justamente para sacar estas cifras de la pantalla y de los números, hay que decir que nosotros desde el mes de marzo hemos registrado diferentes casos de violencia sexual contra menores. A continuación preparamos un recuento de lo que han sido estos casos que hemos registrado aquí en el sistema informativo de City TV. El 13 de marzo de 2025 se denunció uno de los primeros casos de presunto abuso sexual en un colegio de Kennedy con una menor de 4 años. La niña empezó a cambiar, empezó a decir que no quería ir al colegio, que empezó a ser brusca con su hermanito, no quería que se le acercaran niños. La Secretaría de Educación para la fecha manifestó: hacemos un llamado a la comunidad a permitir el desarrollo de las investigaciones sin recurrir a vías de hecho. Un día después, en un colegio de San Cristóbal, un nuevo caso fue denunciado. La menor víctima señaló como responsables a 2 hombres que realizaban arreglos en el plantel educativo. Una semana después, en la localidad de San Cristóbal, un docente de música fue capturado, señalado de abusar a una estudiante de 13 años. Según las investigaciones, el hombre con amenazas obligaba a la menor a guardar silencio. Las denuncias por casos de abuso sexual escalaron a jardines y hogares infantiles. El primer caso fue informado al ICBF a través de este correo enviado el 29 de abril por hechos denunciados en el Hogar Infantil Canadá CDF en la localidad de San Cristóbal y salieron a la luz pública el 4 de mayo de 2025. Muy duro, y psicológicamente es muy duro porque uno no sabe cómo afrontar esta situación porque son bebés. El ICBF cerró el jardín mientras avanzaban las investigaciones de 12 casos en total, de los cuales 8 fueron confirmados. Los padres de familia en rechazo convocaron a plantones para exigir justicia. El 7 de mayo, Freddy Castellanos, el señalado responsable, fue capturado por las autoridades.
La denuncia más reciente se registró en un colegio de Usme, con al parecer 5 menores. Que el profesor hace días le estaba bajando la mano y le estaba cogiendo sus partes íntimas y que pues ellas no contaban porque las tenía amenazadas. Según Medicina Legal en Bogotá, se reportaron hasta mayo 329 denuncias de presunto abuso sexual con menores en 2025. En nuestro sistema informativo Padres de Familia alzaron su voz por al menos 31 menores de edad en medio de los casos de abuso sexual reportados en jardines y colegios. Solo los padres y los niños abusados pueden entender este drama y ese dolor que causa semejante situación. Usted conoce unas cifras de estos delitos, Karen, y también indagó con algunos expertos. ¿Qué dicen ellos? Jonathan, pues estuvimos precisamente hablando con la Secretaría de Educación de Bogotá. Ellos advierten que según el sistema de alertas del distrito, en instituciones educativas privadas y públicas se han registrado en el 2025 cerca de 3.000 alertas de casos de presunta violencia sexual. Son más de 400 casos en comparación con las mismas cifras del año pasado. Pero ¿qué pasa con estos docentes? ¿Quién les pone la lupa? ¿Qué pasa con estas instituciones? Se lo contamos a continuación. Entre enero y abril de 2025, el sistema de alertas del Distrito de Instituciones Privadas y Públicas ha registrado 3.065 casos de presunta violencia sexual, 424 casos más que en el mismo periodo del año pasado, cuando la cifra fue de 2.641 casos. A partir de esto, a nivel local, ya las secretarías de educación determinan esas orientaciones locales para que de esa forma se pueda interiorizar en cada una de las instituciones educativas. Y por su lado, las instituciones educativas están obligadas a generar rutas de atención, planes de prevención y promoción. Ante este panorama, los padres de familia y responsables de menores se preguntan, ¿quién ejerce una labor de vigilancia sobre los docentes de los colegios públicos? Siempre va a ser la Oficina de Control Disciplinario de Instrucción quien reciba las quejas en el que un funcionario público haya tenido un comportamiento inadecuado en contra de un niño o niña joven y por eso merece abrirse una investigación disciplinaria que nos diga qué debe pasar con ese docente. Ahora bien, desde la Secretaría de Educación se hace énfasis en que en los casos de presunta violencia sexual, además de abrir un proceso disciplinario, se articulan con la Fiscalía General de la Nación. La única razón por la que nosotros retiramos a un docente de una institución educativa oficial es que sea acusado de una presunta situación de vulneración de derechos humanos sexuales y reproductivos, específicamente de una, en este caso, de una agresión sexual. Por esa razón se retira. No necesitamos nada más, solamente que un niño o niña joven indique que en este caso ha sido agredido sexualmente de cualquier manera por parte de un docente. ¿Y qué pasa con el docente señalado de presunta violencia sexual mientras se confirma o no su culpabilidad? Si es una institución educativa oficial, son retirados de manera inmediata del contacto de los niños, niñas y jóvenes y se colocan en otras tareas o en otras labores de carácter administrativo, mientras que la investigación, tanto judicial como disciplinaria, avanza y nos da un parte final sobre la culpabilidad o no de esta persona. Según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hasta el 31 de marzo de 2025, se tenían registrados 1.007 casos de violencia sexual en Bogotá. Esto nos debería avergonzar como sociedad de una manera mucho más importante realmente. Vamos a seguir atentos de lo que está ocurriendo en los colegios y jardines del distrito. Pero ahora hablemos del homicidio, un flagelo en la ciudad, ahora en Kennedy. La víctima es un comerciante de San Victorino, 52 años, fue abordado por un sicario antes de llegar a su residencia allí en el barrio Hipódromo de Techo. ¿Cuántos asesinatos van este año? Don Andrés, ¿cómo le va? Buenas noches. Jonathan, para usted muy buenas noches y para todos los televidentes, es un gusto saludarlos. Pues mire, entre enero hasta la fecha han ocurrido 490 homicidios, 40 casos más que en 2024. La víctima fue identificado como Eduardo Arévalo Triviño de la Espriella, de 52 años. Fue asesinado a unos metros de su residencia, al parecer estaba haciendo ejercicio.
porque él tenía todos los disparos por acá y acá tenía una rajadura acá, como si una bala le hubiera atravesado así. Él venía con un botilito, de hecho el botilito lo dejaron por acá y lo recogieron. Sí, era él. Él venía al gimnasio. Testigos señalaron que un hombre le disparó en repetidas ocasiones, huyó en una motocicleta. El cual salía de realizar ejercicio, se dirigía a su lugar de residencia, es ultimado por un ciudadano que da una motocicleta y le ocasiona 3 impactos con arma de fuego por la espalda. Las autoridades investigan cuáles serían los motivos del homicidio. Sin embargo, lo que se conoce al momento es que era un comerciante de San Victorino y tenía antecedentes por lesiones personales. Nuestras unidades de inteligencia y policía judicial se encuentran recopilando toda la información que nos pueda servir para capturar a este ciudadano. En lo corrido del 2025 se han registrado 490 homicidios, 40 más que el año anterior. En las últimas horas, un juez de garantías envió a la cárcel a Diego Alejandro Sánchez Moreno, señalado de agredir de manera violenta a Camilo Bustos, un joven de 27 años, quien fue víctima de robo en el sector de Bachué, localidad de Engativá. Un fiscal de la seccional de Bogotá le imputó los delitos de tentativa de homicidio y hurto calificado. Aunque el procesado no aceptó los cargos, pues fue enviado a prisión. Recordemos que este joven, Camilo, de 27 años, por robarlo, le ocasionaron 10 puñaladas y en este momento se encuentra en una unidad de cuidados intensivos. Jonathan. Sí, lo recordamos, claro que sí, lo recordamos y esperamos que esto sirva para esclarecer ese acto delictivo. Hacemos un seguimiento, si tiene noticias, a esta hora, porque la madre de David Nocua, don Andrés, este joven de 14 años asesinado, recordemos, por 2 compañeros del colegio, teme por esa pena privativa de la libertad, que sea poca para los responsables del crimen. La sanción sería máximo, por lo que puedo entender, de 8 años, ¿no? Eso dice Lisette Monroy, quien es la madre de David Nocua. Ella pide que haya justicia, que haya una condena ejemplar para esos 2 adolescentes. Por la muerte de David Nocua, 2 adolescentes fueron capturados. Aunque su madre reconoce la celeridad en la investigación, siente frustración por la posible condena que les podrían imponer. Le solicitó a la rama judicial que el caso de su hijo sea ejemplo para endurecer las penas en contra de menores de edad que cometen delitos. Mire, y es que hicimos un recuento desde el día 0, ese 8 de mayo, en donde David Nocua desapareció, hasta el día de hoy, que su familia sigue pidiendo justicia, sigue pidiendo una condena ejemplar. El 8 de mayo a las 4 de la tarde, David Nocua, de 14 años, salió de su vivienda a cumplir una cita con su exnovia. Las cámaras de seguridad lo captó a él y a otros 2 adolescentes ingresar a una zona boscosa por el río Tunjuelo en Usme. Una hora después salieron únicamente su exnovia y otro menor de edad. David nunca regresó a la casa. La familia, al ver que no aparecía, inició una búsqueda por la zona en donde había sido visto por última vez. El 10 de mayo lo encontraron sin vida y con signos de violencia. Desde ese momento, la familia, compañeros, amigos y la misma comunidad realizaron velatones y plantones pacíficos para encontrar a los responsables de la muerte del menor. 20 días después del fatídico hecho, la Fiscalía Seccional de Bogotá capturó a la exnovia y a otro adolescente. Les imputó el delito de homicidio agravado. Pero estos 2 menores de 14 y 15 años, jurídicamente, ¿qué podrían afrontar? En todo caso, no podrá superar los 8 años y tampoco extenderse una vez cumplan los 21 años de edad. Es decir, que una vez sean internados, pagarán hasta 8 años o, si llegasen a cumplir 21 años, podrían quedar en libertad siempre y cuando acrediten buen comportamiento, trabajo en procura de la comunidad y una resocialización efectiva. Aunque la muerte del menor se esclareció, la familia de David Nocua lo recordará como un joven apasionado al deporte y al estudio.
Oiga, tome nota. Buscando prevenir unos casos que se dan por allí en las noches de sumisión por sustancias en bebidas para hurtos, para realizar hurtos o posibles abusos en esos entornos de fiesta, a Colombia llegaron unas manillas y tarjetas centinela. Esto para la detección de al menos 22 tipos de sustancias. ¿Cómo funcionan esas manillas? Es la pregunta que nos hacemos a esta hora. Kalila, ¿cómo me le va? Así es, Jonathan, pues esta iniciativa es muy importante justamente para estas personas que han sido víctimas, por ejemplo, del famoso paseo millonario, quienes también estén en actividades recreativas, nocturnas, festivales y que quieran permanecer seguros. Pues para eso estamos a esta hora con Ángel, uno de los creadores desde España, que tuvieron esta iniciativa para proteger justamente a estas personas que quieren estar seguros en sus actividades. Y hoy tenemos la oportunidad de ver para ustedes, televidentes, cómo funciona justamente esta manilla. Ángel, bienvenido a City Noticias de las 8. Muchísimas gracias a vosotros por venir y la verdad que por invitarnos a Colombia, que es una maravilla de país. El funcionamiento es muy sencillo, pero antes de nada, lo que es importante saber es que esta manilla solamente se tiene que utilizar cuando la persona se siente de una manera clara o mareada o con sensaciones extrañas, nada habituales a la hora de estar tomando unos tragos. Es importante esto porque no es un merchandising, es una manilla que también tiene una parte tecnológica, tanto en los test de detección de drogas, tiene 2, como en el código QR dinámico, que lo que te hace es geolocalizar. La compres donde la compres en Colombia, la puedes utilizar en cualquier país del mundo, porque te geolocaliza allá donde estás y te marcará directamente el teléfono de emergencias del país en que estés. A ver, los 2 test primeros es un test de aminas, drogas estimulantes, más de 22 tipos de aminas detecta, entre ellas la escopolamina, que es una amina terciaria, y el segundo test es un test referido a GHB, el llamado éxtasis líquido. Hay un detalle importante a nivel internacional, que es el protector que vemos aquí. Es un protector patentado, único a nivel internacional, que lo que consigue es que no se contamine medioambientalmente la muestra. Es tan sencillo como quitar, en el momento solo en el que te encuentres en una situación crítica, quitar el protector, mojar tu dedo con la bebida y colocarle, sin más, capilarmente. Si esto hubiese tenido un positivo, habría sido un aro grande naranja, muy intenso y muy significativo. Veis que no ha hecho aro. Si tenéis alguna duda, la persona que utilice puede meterse en el código QR, que además de geolocalización, llamada a emergencias directa, tiene también un dispositivo, un despliegue de los positivos y negativos para que la gente sepa interpretar en un momento dado. Y el segundo es lo mismo, de otro color, en relación al GHB. Lo mismo, sería tocar con un poquito el dedo, tocarlo levemente, y si sería un positivo estaríamos viendo una mancha muy, muy, muy intensa de color azul. Solamente veis que se han manchado, están humedecidos, pero no son ni un color naranja con aros significativo o un color azul intenso en el caso del GHB. Bueno, y lo interesante es que en tan solo 3 segundos podemos obtener justamente estos resultados. Nosotros preparamos además un informe muy detallado para que ustedes también puedan acceder a esta gran iniciativa. Con 2 test para detección de sustancias, así son las manillas y tarjetas centinelas que llegaron a Colombia. Dispositivos que con solo unas gotas de alguna bebida que parezca sospechosa permiten detectar sustancias como ketaminas o aminas, al igual que GBH, utilizadas por los delincuentes para someter a las personas con el fin de robarlas o cometer posibles abusos.
levantas los tés, levantas las tapitas del té, coges una gota de tu bebida, la depositas primero en el test 1, luego en el test 2 y esperas 3 segundos y si el test 1 sale un círculo naranja o en el test 2 sale una mancha azul, quiere decir que está positivo. La recomendación es que inmediatamente avises a las personas que están contigo, hagas un escaneo del código QR y en lo posible tomes tu bebida y de inmediato te dirijas a un centro médico. Muchos países como Colombia tienen la iniciativa de poder generar espacios seguros y que la gente, las chicas, los chicos puedan disfrutar sin ningún problema. Hemos creado elementos. Esta iniciativa, desarrollada por el movimiento Centinela, que busca hacer frente y evitar casos de spiking o sumisión con sustancias químicas en entornos de fiesta, nació en España tras la experiencia personal de uno de sus creadores que fue víctima de esta modalidad. De poder llevar este producto a cualquier tipo de ciudad, de país y sobre todo que sea accesible a la ciudadanía para poder utilizarlo en situaciones de emergencia, como es ahora mismo un problema que es la sumisión química. La manilla y la tarjeta tienen las mismas características y tienen un código QR que en tiempo real puedes enviar tu geolocalización y depende del sitio del mundo, inmediatamente puedes generar una llamada de alerta a las autoridades del sitio donde te encuentres. Esta manilla o la tarjeta pueden utilizarse por única vez para la detección de sustancias. ¿Pero cómo pueden adquirirse? Estamos introduciéndola en Colombia, va a estar disponible en próximos días a través de Rappi Turbo y va a tener un costo de 50.000 pesos. Tan solo en 2024 en Bogotá, la Secretaría de Seguridad reportó 1.165 casos por sumisión química. El movimiento Centinela espera trabajar de la mano con autoridades y universidades para implementar estas manillas. Y si va a salir estos días de vacaciones, pilas con esto. Mientras los ciudadanos viajan, los ladrones hacen de las suyas. Una familia, esto sí en el barrio La Alquería, se fue de viaje y se salvó de milagro de los delincuentes que intentaron subir por el techo de su vivienda. ¿Qué le contaron ellos, Andrés? Relata la víctima que no solo le rompieron el tejado, también unas rejas. Sin embargo, cuando esos delincuentes estaban en la vivienda, se activó el sistema de alarmas y esto hizo que los delincuentes huyeran del lugar. Preste mucha atención a estos dos hombres quienes caminan por el barrio La Alquería en Puente Aranda. Al pasar los segundos observan una vivienda y uno de ellos escala para ingresar por el techo. Esta otra cámara de seguridad lo captó cómo levanta unas tejas y sigilosamente ingresa a la residencia. Las mallas las rompieron y se demoran poco tiempo, realmente tenemos unas mallas aquí, pues no son muy fuertes, pero tienen buenas soldaduras y las rompieron y el tipo levanta las tejas, son unos expertos, venían con guantes, con linterna, con todas las cosas. Una vez adentro, intenta abrir la puerta para robarse las pertenencias de la residencia. Sin embargo, al escuchar la alarma, huye del lugar. Eso evitó de que ellos siguieran entrando más hacia dentro de la vivienda. Y pues ese fin de semana yo no estaba acá. Entonces la alarma se disparó y ellos salieron corriendo y no alcanzaron a hacer el robo. La víctima pide mayor seguridad en el sector. No sería la primera vez que intentan robar en el barrio. Precisamente, pues yo estaba de viaje e inclusive me alcanzó a sonar la alarma en el celular. Yo alcancé a llamar a algunos familiares para que vinieran y se dieran una vuelta. Muy azotado por los delincuentes. Está pesado, este tema está pesado de la inseguridad en Bogotá. En caso de viaje, la víctima aconseja recomendar las viviendas con familiares para así evitar robos en las residencias. Bueno, hablemos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó la evacuación y la reubicación inmediata de la comunidad embera asentada allí en el albergue temporal de La Rioja, aquí en Bogotá. Esos indígenas se asentaron, recordemos, en inmediaciones del Parque Nacional. Kalila, ¿qué dice el documento?
Jonathan, pues en el documento que ustedes ven en pantalla del Tribunal Administrativo de Cundinamarca hay dos órdenes claves. En primer lugar, a la Consejería de Paz, entre otras entidades, se le da un máximo de 3 meses para reubicar a esta población en un lugar con las condiciones óptimas para que estas personas puedan albergar aquí en el Distrito Capital. Y en segundo lugar, vemos una orden directa al alcalde Carlos Fernando Galán para crear un comité de emergencia que tiene como objetivo tener un proceso, un protocolo claro sobre lo que va a suceder para generar esta reubicación aquí en la capital de la comunidad Embera, que actualmente está en la UPI La Rioja. Y en otras noticias también estuvimos registrando los cuestionamientos de algunos cabildantes y ciudadanos sobre la obra de la nueva alcaldía de Los Mártires. Estuvimos en la zona y esto fue lo que registramos. La Contraloría de Bogotá, ente que ejerce vigilancia especial a la construcción de la futura sede de la alcaldía local de Los Mártires, explicó que el proyecto debió terminarse hace años. Hace un mes el alcalde Carlos Fernando Galán salió a decir que iban a entregar esa alcaldía el pasado 23 de mayo. Hoy estamos en junio ya y todavía no se ha entregado la obra. Que cada vez que se dé una prórroga, pues hay que pagar arriendo. Y ese arriendo cuesta 40 millones de pesos mensuales. Este es el render de la obra que varios ciudadanos y cabildantes del Concejo cuestionan por los retrasos en su construcción. Sin embargo, según Renovo, la obra será entregada y finalizada este año. En septiembre de 2023, el contratista dejó abandonada la obra tras declararse en insolvencia, lo que obligó a la empresa de renovación y desarrollo urbano dar por terminado el contrato e iniciar un nuevo proceso licitatorio para culminar el proyecto. Una obra que encontramos el año pasado en una situación de abandono con un contrato siniestrado. Tuvimos que recomponer las condiciones para tener un nuevo contratista y nos hemos encontrado todo este año en el proceso de reactivar la obra y llevarla a buen término. Renovo agrega que ha avanzado en el proceso contractual y la construcción de la obra. Con el contratista anterior hemos hecho todos los procesos de reclamación para recuperar esos recursos públicos. En este momento la obra se encuentra en más de un 90% de avance. Se están haciendo todos los detalles finales para poder entregarle a la mitad del año a toda esta comunidad una alcaldía de Mártires que sea un centro de encuentro. Ante los cuestionamientos, Renovo aseguró que todos los procesos de adición no han generado nuevos costos de honorarios para contratistas. Muy bien, son las 8:33 minutos. Este jueves se realizará la primera feria de servicios incluyentes de catastro en Bogotá para personas en condición de discapacidad. Kalila, ¿cuál es el principal indicador para quienes estén interesados? Jonathan, para todos los interesados, tengan en cuenta que pueden verificar en la página oficial de Catastro Bogotá los trámites y documentos necesarios para asistir a esta feria de servicios el día de mañana. Este jueves 5 de junio, Catastro Bogotá llevará a cabo la primera feria de servicios incluyente, dirigida exclusivamente a personas con discapacidad. Especialmente a la población con discapacidad, porque desde Catastro vamos a hacer la primera feria de servicio dedicada exclusivamente a estas personas. En esta feria vamos a prestar servicios sin necesidad de agendamiento previo. Esta feria la realizaremos en el parqueadero del CAT, del Centro Administrativo Distrital, ubicado en la carrera 30, número 2590, y estaremos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a los diferentes servicios y trámites catastrales que ofrece la entidad, en un espacio pensado para garantizar atención accesible y personalizada. Los trámites que se adelantan ante Catastro, trámites como englobes, desenglobes, cabidas y linderos, solicitud de expedición de certificaciones, revisión de avalúos, entre otros. Por medio de la página oficial de Catastro Bogotá, los interesados podrán acceder a la información y documentos necesarios sobre los trámites correspondientes. Bueno, y en otra noticia sigue esta polémica por la intención del presidente Petro de convocar una consulta popular por decreto. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, envió una carta al registrador nacional en la que le notifica el resultado de la votación en la plenaria del Senado. Kalila, ¿qué pasará entonces con la reforma?
Jonathan, y sobre la reforma laboral que será discutida, debatida en la plenaria del Senado, la senadora Angélica Lozano detalló algunos ajustes sobre capítulos para transportadores y también otros argumentos que quedaron pendientes en la última discusión de la Comisión Cuarta. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, envió una carta al registrador nacional, Hernán Penagos, en la que le notificó el resultado de la votación de la consulta popular en la plenaria del Senado. El presidente del Senado insiste en que el Ejecutivo no tiene como argumento para decretar la consulta popular que la corporación no se pronunció. La solicitud concepto favorable del Senado de la República sobre convocatoria a consulta popular de carácter nacional fue negada mediante votación nominal con resultado de 49 votos por el no y 47 por el sí. ¿Cómo vamos a aceptar que se dilapiden 800 mil millones de pesos para hacer campaña politiquera? Eso es lo que quieren. Nosotros vamos a tramitar la reforma laboral. Vamos a ver, ¿no?, cuál es la postura del gobierno frente a la reforma laboral. Yo creo que ellos quieren per se la popular para hacer campaña a presidencia de la República. Por otro lado, la reforma laboral avanza en su trámite de cara a su cuarto y último debate en la plenaria del Senado. Este miércoles se radicó la ponencia. La senadora Angélica Lozano explica los ajustes. Le mejoramos a los aprendices del SENA en la salud, en la etapa lectiva. Se garantiza, se recontraclara en el texto que en la etapa lectiva tienen cobertura en salud paga por el empresario. Y segundo, algo nuevo, que se les pueda certificar como experiencia laboral lo que hacen de práctica como aprendices. Según Lozano, se ajustó la política pública para transportadores y el trabajo parcial. Con este trámite, se espera que el lunes o martes de la siguiente semana comience el debate. Si el proyecto no está aprobado y conciliado el 20 de junio, se hundirá por falta de trámite. Se encuentra desaparecida María Soledad Camargo. La mujer fue vista por última vez el martes 3 de junio de 2025, en el barrio La Gaitana de la localidad de Suba. Vestía un pantalón azul rey, zapatillas negras con blanco y chaqueta lila. Si tiene alguna información, contáctese al número 310-328-6881.